De presentar a nuestro invitado de este día. Está con nosotros el Coordinador General de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros siempre es un placer. Gracias a usted por estar con nosotros. Un invitado, señores, que hay que tratar tantos temas con todo lo que está pasando en este país. Así que prepárese a responder algunas inquietudes por parte de los otros. Aquí estamos. Gracias. Bienvenido, Joseph Abreu. De una organización en la que uno fue parte de la fundación. Y uno se pone a hacer, digamos, el análisis en el contexto actual. Mira, a raíz de la marcha amarilla del 4%, la marcha verde, etcétera, hubo una gran efervescencia del pueblo de acompañar en las luchas sociales, educativas. Pero yo siento que a partir después de Tacobi y que surgió un nuevo gobierno en un contexto de una baja participación electoral y que hoy tenemos el llamado cambio, que la gente también ha sentido frustración. ¿Cómo están ustedes como Participación Ciudadana para enrumbar un poco lo que sería el trabajo educativo en todo el tema democrático y participativo en un momento que hay una especie de escepticismo frente a lo que son las organizaciones de la sociedad civil, precisamente, y con esto concluyo mi pregunta, precisamente en que la gente ha cuestionado que tanto trabajo y al final la mayoría de sus dirigentes hoy son parte de este gobierno que ha acentuado, digamos, la miseria y el golpeo al pueblo, y la gente ahora se siente como, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Claro. Mire, del trabajo de participación ciudadana, comenzando por ahí, respecto al empoderamiento de la ciudadanía, ha sido prácticamente nuestra base de lucha, el acompañar a la ciudadanía, en empoderar a la ciudadanía en que debe reclamar sus derechos, principalmente en el ámbito electoral. Nosotros con la observación electoral, que fue uno de los elementos con los cuales se constituyó a raíz de la crisis del año 1994, del 93-94, y aquel acuerdo patriótico entre Balaguer y Peña Gómez. A raíz de eso, nosotros siempre nos hemos acompañado en todas las elecciones a hacer una observación electoral y empoderar a la ciudadanía, involucrar a la ciudadanía mediante la observación electoral, el voluntariado en la observación electoral, para que entienda el valor de defender el voto, de observar los delitos que se pueden cometer en la campaña electoral, porque en las campañas electorales ahí es que nace la democracia. Y a raíz de eso también, y en el marco de nuestros ejes de transparencia, también hemos fijado posicionamiento y puesto sobre la palestra debates sobre aspectos de temas de corrupción, de los temas de empoderar a la ciudadanía y de entender. Empoderar, cuando hablamos de empoderar, es de dar información de los casos de corrupción que van ocurriendo, de los juicios que están en proceso, y para que la ciudadanía entienda cómo esto impacta en su vida, por qué tiene que involucrarse. Hemos apoyado la mayoría de los movimientos sociales que están en la línea también de cómo la ciudadanía se empodera de cara a reclamar su lucha. Usted mencionaba algunos, el 4%, la Marcha Verde, la Plaza de la Bandera, los pronunciamientos de la Plaza de la Bandera. Y yo entiendo que, si bien uno entiende que han reducido la participación ciudadana en general en este tipo de movimientos, son movimientos muy puntuales y muy coyunturales a raíz de situaciones que no necesariamente tienen que tener ese nivel de accionamiento todo el tiempo, sino que en convocatorias, ante eventos puntuales, la gente reacciona, pero sí hemos notado que ya la sociedad dominicana está mucho más involucrada y reacciona con mucha más preocupación cada vez que ocurre cualquier tipo de evento, y lo hemos visto con renuncias de funcionarios, que antes eso no ocurría en la sociedad dominicana. Ahora vemos renuncias de funcionarios como el superintendente de electricidad, por mencionarle algunos, porque se generó un escándalo de aumento de salarios. Eso antes no ocurría, eso antes pasaba y a nadie le importaba. Y ahora eso tiene una consecuencia. Ahora sí hay consecuencias. Lo vimos en el Impostón. Inmediatamente salen informaciones
que son apoyadas tanto por la sociedad civil como por trabajos que hacen ustedes como periodistas de investigación en general. Pero lo del Impodón se quedó así, ese señor está, incluso yo creo que el encargado de lo que es el PRM en Santo Domingo Este. Sí, porque me imagino que por el tema de presunción de inocencia no le quitan esas disposiciones, pero fue removido del cargo y aparte... ¿Pidió una licencia él? No, ya fue removido, removido definitivamente, pero aparte de eso hay una investigación en curso, porque lo que se desestimó, que se comentó mucho, fue el tema de la demanda por desvinculación. Sí, fue también con una compañía internacional, me parece que una argentina. Sí, es el tema de mí a cargo, sí, que fue el caso que generó la desvinculación de él como titular. Sí. Pero, y abrió una investigación, el caso, que es un caso que no lo hizo en su gestión, sino vino de gestiones pasadas, pero le dio continuidad. Pero que el caso sigue en investigación del Ministerio Público. Lo que se desestimó fue una demanda por aspectos laborales, porque ya perdió objeto, porque ya le fueron pagadas las prestaciones a la persona que lo estaban reclamando. Hay un aspecto que me preocupa, digamos, coyuntural sobre las luchas organizadas, donde había una participación de una gran colectividad de diferentes sectores. ¿Qué está pasando ahora? Que, por ejemplo, el sector salud, los médicos están llevando una lucha, pero se ven ellos solos. ¿Qué está pasando de lo que están luchando por el tema de la AFP y las ARS 4%. solos? Entonces, yo veo que hay como una especie de archipiélago de demandas, pero son pequeñas islas, porque yo entiendo que se ha perdido, y hay que estudiar ese fenómeno, se ha perdido la credibilidad a la hora de hacer una empatía colectiva, algo más holístico, más integral. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Sí, ahora lo que hay muchas luchas. Cada quien, obviamente los médicos tienen una lucha, la ciudadanía en general está luchando ahora mismo con aspectos económicos, con la inflación, y eso lo explicó Maslow en su momento, de que hay una pirámide de necesidades, y en la medida que cada quien va satisfaciendo sus necesidades, es que va asumiendo otro tipo de necesidades ya más secundarias. Entonces ahora mismo tenemos y conocemos un aspecto producto de la pandemia, producto de los conflictos bélicos en Rusia y Ucrania, que hay temas de inflación que han aumentado el costo de la vida, y la sociedad, la ciudadanía en general, está enfocada en tratar de resolver sus temas económicos, en tratar de resolver sus problemas primarios, para luego entonces empoderarse de los temas secundarios, pero no deja de estar pendiente, como le indiqué, porque vía las redes sociales, vía los medios de comunicación, la gente se pronuncia y tiene una incidencia en las decisiones que toma el Estado dominicano a reacción de esa ciudadanía. O sea que nosotros entendemos que la sociedad, independientemente no se movilice a un lugar en específico, sí está pendiente y sí está involucrada, y mucho más involucrada que antes. Y los políticos conocen eso, la justicia conoce eso, el Poder Judicial, el Ministerio Público conoce eso, todo el mundo sabe que la sociedad está pendiente y vigilante, y eso ha cambiado la forma en la que actúan los funcionarios públicos en sentido general, desde los legisladores, cuando van a promulgar una ley o cuando están discutiendo o debatiendo una ley, la gente se preocupa y reacciona. Y de hecho, un caso muy penoso, tenemos ahí el Código Penal, que no ha podido salir porque los legisladores no han cumplido compromisos que asumieron cuando fueron en esos momentos de demanda, cuando fueron electos, y vemos ahí que cada vez que se pretende sacar el código y excluir el tema, por ejemplo, de las causales, se generan demandas sociales que reaccionan y evitan que salga sin esas disposiciones. Entonces, sí, la sociedad está vigilante. Esa es la conclusión. Estamos tan vigilantes que, por ejemplo, el tema de la marcha verde, con todo el respeto, ustedes vean a esas personas protestando y ahora mismo están ya en cargos públicos en el Estado, que ya uno no sabe ni en quién creer. Pero bueno, un tema que en estos días ha dado mucho de qué hablar y que ustedes han sido observadores del mismo es el tema de la reforma a la ley electoral. Hemos visto que incluso el presidente Luis Abinader extendió la legislatura, me parece que hasta el 15 o 17 de febrero. Convocó una legislatura extraordinaria. Ok, exactamente, para poder conocerse ya por fin lo que es la ley electoral.
que esto de una manera u otra garantiza la democracia del país, las próximas elecciones que vienen ya el próximo año, municipales y presidenciales. Me gustaría saber su posición, perdón, con relación a este tema. ¿Usted cree que habrá voluntad política, que se va a conocer por fin el proyecto de ley de lo que es el régimen electoral? Vamos a tener una ley de régimen electoral, pero como ellos lo han publicado, otra vez vamos a tener la ley posible. No vamos a tener la ley que ha demandado la sociedad. No va a incluir todos los aspectos que se incluyeron en la propuesta que sometió la Junta y que era lo que demandaba la sociedad. Entonces, con los partidos políticos, ¿verdad? Con los representantes. Yo creo que, porque hubo una denuncia, discúlpenme que le interrumpa ahora para que me aclare esta parte, hubo una denuncia también por parte de los representantes de los partidos políticos, que ellos presentaron una propuesta de cómo, o sea, de estos puntos que deben de llevar a cabo lo que es la ley electoral, y los congresistas del gobierno per se cambiaron todo. Luego, después de la reunión, eso es supuestamente lo que pasó. No, yo creo que la clase política está unificada en boicotear los aspectos de la ley que son fundamentales en materia de tope de gasto, en materia de reporte e informes de cómo ejecutaron esos gastos, esos financiamientos que obtuvieron. La procedencia. En materia de transparencia de la procedencia. De hecho, tenemos conocimiento de que ante reclamo de diferentes gente de la sociedad, incluyendo nosotros, que hicimos una nota de prensa solicitando que los partidos políticos sean incluidos como sujeto obligado en el marco de la ley de lavado de activos, lo cual obligaría a que hagan una debida diligencia de todo el que le aporta a partir de cierto monto, cuál es la procedencia de los fondos, en el marco de las disposiciones que establece la ley de lavado de activos. Y tenemos conocimiento de que la Junta hizo esa solicitud al Comité de Lavado de Activos para que esto sea así a mediados del año pasado, y aún no ha tenido respuesta. Entonces, cuando notamos eso y vemos, por ejemplo, que en el régimen sancionatorio que intentó publicar la Junta para el tema de regular el periodo antes de la pre-campaña, que es el periodo que culmina el día 3 de julio, el día 2 de julio me parece, ese reglamento se puso en observación en consulta pública en julio. Creo que nosotros hicimos unas observaciones al reglamento en el marco del plazo de los 25 días, no recuerdo si Finju y algunos partidos pequeños, pero ninguno de los partidos presentó oportunamente las observaciones. Lo que se dedicaron fue a remitir plazos, a solicitar plazos para depositar sus observaciones. Luego, aparte de todos los plazos que le dieron, en una consulta, ya una convocatoria de audiencia pública que hizo la Junta en el local de la Junta Central Electoral, nosotros asistimos también, y allá nos dimos cuenta que los partidos también estaban solicitando más prórroga para conocer el reglamento. O sea que no hay una voluntad ni de que se regule el periodo de la pre-campaña, pero aparte las discusiones que se hicieron en el SEX y los acuerdos que se llegaron en el SEX en el marco de la ley de partidos políticos y de la ley del régimen electoral, luego los acuerdos que se llegaron en la Cámara de Diputados. Nosotros hicimos una visita al presidente del Senado, Eduardo Estrella, al presidente de la Cámara de Diputados, y allá nos reunimos también, solicitamos una reunión con las comisiones que estuvieron conociendo las leyes, y ellos también nos comunicaron que de la ley electoral habían en ese momento concluido casi todos los debates. Sin embargo, estaban esperando las observaciones de los partidos políticos que no le llegaban y la habían requerido consistentemente. Por lo tanto, ellos han demostrado en su accionar que no tienen una voluntad de que tengamos un régimen electoral que subsane todas esas debilidades que ya vimos en el torneo electoral pasado. Ahí va mi pregunta, porque por ejemplo yo digo, la Junta Central Electoral, están los artículos ahí. O sea, están los artículos con el tema del presupuesto de los legisladores a la hora de ellos hacer campaña, de dónde lo sacan. Por ejemplo, también tienen el tema de darle seguimiento, además de las campañas, el perfil, etcétera, etcétera, de quiénes son estas personas. ¿Usted considera, por ejemplo, de que no hay voluntad por parte de la Junta, que solamente, y discúlpeme la expresión, hay mucha espuma y poco chocolate? Porque el tema de las encuestas se supone que es en un plazo determinado que tienen que salir. Hemos visto una guerra de encuestas. El tema, por ejemplo, de los candidatos reunirse, salir a la calle, ya vemos vallas en las calles. O sea,
hay leyes dentro de la ley electoral que se supone que la Junta debe de sancionar y no lo hace. ¿Por qué? Sí, realmente hay sanciones, pero no está en disposición clara quién debe aplicarlas. Entonces, ¿cómo así? Las sanciones, por ejemplo, la Junta no puede aplicar sanciones administrativas. La Junta lo único que puede, según la ley, es constituirse en denunciante ante el Tribunal Electoral cuando ocurran dentro del periodo de la pre-campaña y campaña actos que vayan en contra de la ley. Pero no puede, por ejemplo, en el periodo de la pre-campaña no hay una disposición clara de cómo regular las sanciones, y justamente por eso es que se sometieron muchos aspectos que sí en la propuesta que al día de hoy está aprobada del régimen electoral, sí ya está claro, por ejemplo, delimitando quién debe aplicar y quién debe regular este tipo de sanciones cuando son administrativas, las sanciones que conllevan, por ejemplo, la pérdida de una candidatura o la anulación de una elección. Ya ese tipo de disposiciones sí están claras en la propuesta que se sometió y que actualmente está aprobada, y es uno de los avances que ha presentado esta propuesta de ley que está actualmente aprobada. O sea, que eso está así, es un artículo, pero que no tiene una manera de aplicación. Y yo creo que eso se hizo así deliberadamente porque cuando se estuvo discutiendo pasó exactamente igual que lo que está ocurriendo ahora, que se dejó correr el plazo para entonces, en el plazo ya previo, próximo a las elecciones. Recuerden que esa ley, la 1519, nació en el 2019, ya próximo a la campaña del 2020. Ahora tenemos esta ley que va a salir en el 2023, próximo a la campaña del 2024, y esto se programa así para entonces ellos tener la ley, llegar a un acuerdo cediendo para tener esa ley posible y poder excluir esos aspectos que la sociedad ha demandado consistentemente. Y ahí tenemos que ya no se pudo incluir ni tema de paridad. Nosotros habíamos requerido, por ejemplo, tema de paridad horizontal y paridad vertical para que se lograra o se garantizara una participación de la mujer que no sea engañosa, porque anteriormente lo que se sometieran era lista donde se cumplía con la cuota de los 40-60, pero estas listas, principalmente en los puestos que son distribuidos de manera proporcional, como las diputaciones, la regiduría, era en el orden en que se sometían en la lista. Entonces te sometían la cuota en la lista, pero te ponían a las mujeres en los últimos lugares. O sea, que todo es engaño. Todo es una simulación. Escuchen bien. Todo es un engaño. Y una denuncia que hizo importante la Junta, por ejemplo, la ley actual establece una obligación de presentar informe de gasto, pero no establece ningún aspecto cualitativo de cómo deben ser estos gastos. Y nosotros en nuestros informes del régimen electoral encontramos facturas de millones de pesos pagadas con factura de talonario, sin comprobante fiscal, sin mostrar ITEVIS, sin mostrar, o sea, nada. Se le pagaron 30 millones de pesos por compra de t-shirt a una persona. Y eso se presta mucho, ¿eh? Claro, porque por ahí es que sale el dinero efectivo que luego es usado para actividades clienterales, compra de votos y ese tipo de acciones, cuando no se regula ese tipo de cosas. Pero también la ley establece un plazo para presentar estos informes, pero no establece sanciones para presentar en caso de que incumpla los plazos. Mira, José, por lo que yo veo en este paisaje, porque esto no es un país, esto es un paisaje. En este paisaje nada está claro, ninguna ley está clara. Pero tampoco está clara también, y el pueblo no conoce realmente en qué consiste esa ley aprobada de los fideicomisos. El pueblo no conoce realmente qué es esa ley, en qué consiste esa ley. Bien, la ley de fideicomiso o los fideicomisos se regulan por la ley 189-11. Lo privado, lo público, todos se regulan por la misma ley. O sea, las leyes no están dirigidas a un aspecto, sino simplemente a un instrumento como la ley de sociedades, para que la persona cree en sociedad, y el mismo Estado puede crear sociedades que son de propiedad del Banco Central o sociedades que son como las EDES, son empresas. La empresa la Refinería Dominicana de Petróleo es una empresa también en el marco de la ley de sociedades. O sea, no hay una ley para constituir instrumentos jurídicos, ya sea empresas o fideicomiso público, y una para privado. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Lo que se está discutiendo es un proyecto de ley para cuando en el marco de la ley 189-11 se constituye un fideicomiso utilizando fondos públicos, ¿cómo se va a regular eso? Esa es una ley complementaria para regular fondos públicos administrados vía un fideicomiso. Yo lo que le invito a la gente, que más que el fideicomiso es un contrato donde normalmente un fideicomitente, que en este caso es el Estado,
separa un bien de su patrimonio, lo separa y lo declara autónomo y lo pone en administración de un tercero en beneficio de la persona que disponga. El proyecto de ley, por ejemplo, pone como beneficiario y como fideicomisarios, que son las personas que reciben los bienes cuando el fideicomiso se extingue o se disuelve, ¿verdad? Pone como beneficiario y fideicomisario también al mismo Estado dominicano, así lo establece la ley. Y como fideicomitente, como aportante, es el Estado dominicano. Pero también usa la fiduciaria del Estado dominicano, que es la fiduciaria de reserva, y también el comité técnico, que es uno de los aspectos que llamó la atención. En su mayoría, en el último proyecto aprobado, está constituido en su mayoría por funcionarios públicos. ¿Qué nos deja dicho esto? Que es el instrumento del fideicomiso está utilizando como un canal para ejecutar inversión pública del Estado, controlada por el Estado. No vemos una posibilidad, por lo menos en ese aspecto, de que pueda pasar a manos del sector privado. Yo creo que eso no es el debate ahora mismo. En el proyecto de ley eso no se visualiza. Lo que sí vemos es que el fideicomiso está siendo utilizado como un instrumento para ejecutar inversión pública sin los controles que normalmente requiere la inversión pública en materia de endeudamiento, en materia de contratación de personal, en materia de libre acceso a la información pública. Se pretendió, o todavía existe la posibilidad, pero se pretendió que también estuviera excluido la materia de compras y contrataciones públicas con una especie de simulación que colocaron ahí de que debía ser en el marco de los principios y con un reglamento especial. Eso, gracias a Dios, se entendió y se corrigió y ya se dispuso puntualmente que debe ser con todos los aspectos de la ley 340, o sea, que debe ser en el marco de la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas. Y esto es importante porque cuando se menciona los principios, tú dejas fuera otros aspectos que incluye la ley de compras y contrataciones, como son las sanciones. Cuando se violan las disposiciones de estos principios, tú dejas fuera los procedimientos que garantizan los principios, como son la licitación pública, la subasta inversa, el sorteo de obras. Son mecanismos que establece la ley en marco de un grupo de umbrales de gastos, tope de gastos. Cuando la ejecución llega a cierto gasto en materia de obras públicas, de servicios o de contratación de servicios o de compra de bienes, entonces tú debes de seleccionar uno de estos instrumentos. La ley lo prevé. Sí hay mejoras que se le pueden hacer a la ley porque a veces tiene muchos elementos cualitativos. Por ejemplo, te establece un umbral, la ley, que es general. Entonces no es lo mismo tú considerar compras menores para el Ministerio de Educación, que tiene un presupuesto enorme del 4%, que aplicarlo para un ayuntamiento de Jánico, por decirlo así. Entonces ya ese umbral de compras menores para ellos es prácticamente un 30% del presupuesto, y para el Ministerio de Educación viene siendo un 0.2%. Lo que el pueblo entiende que el gobierno va a tomar bienes del Estado y se lo va a vender y se lo va a pasar al sector privado. Eso es lo que entiende el pueblo. Sí, pero es un falso debate. Lo del sector privado es un falso debate. Aquí, como le dije, todos los elementos del proyecto de ley son del sector público. No hay oportunidad de que pase al sector privado. Lo que sí hay un riesgo en materia de endeudamiento y garantía de los bienes del patrimonio fideicomitido. Cuando hay un bien público, que por eso es que se ha exigido que el proyecto de ley contemple la autorización en materia de endeudamiento del Congreso Nacional, porque es un endeudamiento que se puede considerar público. Primero, porque si se pone solo en garantía, la ley lo que plantea es que solo se considera deuda pública en el marco de la ley de crédito público cuando es el Estado como fideicomitente es garante de la deuda. Pero aquí, por ejemplo, el endeudamiento que permite la ley es el endeudamiento con garantía del patrimonio fideicomitido, pero el patrimonio fideicomitido es un patrimonio del Estado también, que puede ser comprometido. Y según un análisis que publicó, por ejemplo, el CRES y el economista Miguel Collado, él hace un análisis muy, muy interesante donde plantea que si bien la inversión, la deuda es garantía solo del patrimonio fideicomitido, en un fideicomiso público, como son todos los elementos del Estado, si ese fideicomiso no puede honrar ese compromiso de la deuda, pasan dos cosas: o ejecutan el bien público que está fideicomitido,
que puede ser bien Punta Catalina, o puede ser bien los derechos sobre una carretera, como es el fideicomiso revial o cualquier otro tipo de bien público que esté colocado en ese patrimonio fideicomitido, o bien ejecutan eso, o bien el Estado, aunque el contrato no lo diga, termina asumiendo el compromiso de la deuda para que no le afecten los órganos crediticios, no le afecten la calificación al Estado dominicano de un instrumento que es controlado enteramente por el Estado dominicano, no le afecten esa calificación de riesgo y no le aumente los costos de los financiamientos. Mire, yo sigo teniendo en mi análisis una gran preocupación por la sociedad dominicana en lo que es la unificación de la lucha y las reivindicaciones. Porque por un lado usted ve que hemos entrado en una etapa en que cada cual quiere hacer su propia revolución. Un partido de la Liberación Dominicana con toda su ideología bochista, que íbamos a luchar por el partido para luchar por el país, y al final un grupo de gente que eran pobretones salen multimillonarios. Una justicia que también es bulto, allante y movimiento. Entonces, esa división social que hay, que cada grupo se va aislando, tiene que traer, digamos, a una reflexión sociológica de cuál es la sociedad que queremos, porque ni las instituciones oficiales tienen poder. La Junta Central Electoral, en el frente de cada colegio electoral están los políticos comprando la cédula delante de ellos y no hay sanción. Entonces, ¿usted no piensa que habría que retomar de nuevo lo que fueron los inicios cuando nosotros fundamos Participación Ciudadana, que teníamos una preocupación, Isi Duarte, Carlos Dore Cabral, Carmen Amelia Carruá, el mismo Juan Bolívar? Y había un grupo de intelectuales, Jorge Cela, que nos planteamos duro muchísimas reuniones para dejar en la sociedad este instrumento que usted más que nadie sabe todo el bombardeo que ha habido, porque han querido eliminar Participación Ciudadana, desacreditándole, que hay comunicadores que lo único que hacen es hablar mal de la institución. Entonces, tenemos hoy una desarticulación de las luchas de integración social para unificarnos, y entonces estamos vueltos islas. Entonces, ¿no se han planteado ustedes que habría que retomar unos nuevos mecanismos para ver cómo unificamos las luchas, o vamos a estar cada cual por nuestro lado? Mire, yo creo que eso es una evolución natural y que ocurre prácticamente en toda Latinoamérica. ¿O involución? Una involución, digo evolución, porque normalmente el tiempo corre hacia adelante, aunque los efectos se vean negativos. Que el Falpo. O sea, ya convocan, y si convocan a la pasividad, mientras la agresión viene desde el Estado y de los grupos económicos. Entonces, de verdad que yo estoy preocupado. Pero también los métodos de lucha van cambiando. Los métodos de lucha de un contexto histórico no se pueden aplicar en otro contexto, porque incluso son rechazados. Por ejemplo, esos métodos que utilizaban, como usted mencionó, el Falpo antes, probablemente hoy en día no sean aceptados por la sociedad en términos generales. Entonces hay métodos de lucha que van cambiando y que deben reenfocarse. Pero evidentemente es una materia de educación. Nosotros lo vemos un poco más con un poco más de optimismo, porque si nosotros sabemos y entendemos que la ciudadanía está mucho más involucrada, y de hecho vemos el comportamiento de los políticos ya un poquito más enfocado en tratar de no tener ese costo político que les representa el tomar ciertas decisiones. Y nosotros sí lo vemos. Evidentemente, como usted menciona, muchas personas entienden o lideran o llevan de la mano una lucha en función de un interés particular o de un interés seleccionado en función de su grupo al que representan, como los médicos, y que son aspectos que tal vez debe asumir la sociedad, pero es una responsabilidad de cada institución. Nosotros lo hacemos así, que tratamos siempre de difundir y de hacer llevar el mensaje en los media tours que hacemos, en las publicaciones que hacemos de diferentes estudios, para que la sociedad entienda cómo, por ejemplo, aspectos como la corrupción o aspectos como el enfoque que se le da a la lucha contra la criminalidad, en el marco de un proyecto que concluyó recientemente, del proyecto de Acción Ciudadana por la Seguridad y la Justicia. Nosotros estuvimos realizando ferias ciudadanas en Puerto Plata, en el Distrito Nacional, y estuvimos haciendo muchos encuentros de cómo es el abordaje correcto en materia, por ejemplo, de seguridad, para que no continuemos con ese tipo de acciones reactivas que normalmente cada vez que ocurría una ola de delincuencia llevaba a que la policía
programara los patrullajes mixtos, veíamos un aumento de los enfrentamientos Eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Claro, eso se ve. Pero nosotros en el marco de ese proyecto fue que conllevó o permitió que se estructurara lo que es la llamada la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana. Y esa estrategia conllevó, por ejemplo, a que se retomara el enfoque vía las mesas de seguridad y género en cada una de las comunidades y que cada abordaje de definir una política de seguridad sea acorde a las necesidades que tenía cada comunidad, porque esa es la única manera en la que nosotros podemos trabajar el tema de la seguridad y esa es la única manera en la que hemos comenzado a ver avances en algunas comunidades y en la que se ha proyectado que se va a ver avances en un futuro cercano. Nosotros estamos confiados en que eso va a ser así, pero sabemos que eso toma un tiempo importante y en el marco de esa misma propuesta que surgieron de ese proyecto y de otros proyectos similares que mantienen el mismo enfoque, con ese mismo material es que se está trabajando, por ejemplo, la reforma de la policía, pero todos, y nosotros es parte de del mensaje que tratamos de llevar a la sociedad, de que esto va a tomar un tiempo de ejecución, pero hay cambios que ya se están viendo y que se están ejecutando, y nosotros lo hemos visto cuando hacemos la comparación de los índices de delincuencia, de los índices de homicidio. Anteriormente estábamos nosotros aquí, hasta el 2012, con tasas de homicidio hasta 6 puntos porcentuales por encima del promedio de América Latina, y ahora tenemos 6 puntos porcentuales por el promedio por debajo del promedio de América Latina. O sea que han habido avances, aunque a veces uno perciba, porque hasta una persona que resulte muerta en un homicidio, que la mayoría son por temas de convivencia más que de delincuencia, hasta una persona es un malestar o es una pérdida lamentable para la sociedad y para cualquier comunidad, pero sí se han visto avances, sí se han visto resultados que cuando tú mides las estadísticas de manera objetiva, sí se pueden valorar. Porque me gustaría saber tu opinión, Joseph, o más bien, ¿cuál es el rol que está haciendo actualmente Participación Ciudadana para garantizar unas elecciones municipales y presidenciales de manera íntegra, que se cumpla, por ejemplo, la democracia, de que tal vez no existe ese engaño y no pase, por favor, lo que pasó hace 4 años con las elecciones municipales, que fuimos el hazmerreír a nivel internacional con esas elecciones fallidas? Mire, de cara a la Participación Ciudadana y otras instituciones, nosotros nos hemos enfocado primero en el marco jurídico. Dentro de las reformas que se sometieron al CES, nosotros nos enfocamos por temas de tiempo y por temas de prioridad en la reforma del régimen electoral. Y en eso hemos participado tanto anteriormente, como les mencioné, como en las últimas reuniones de la semana pasada y la semana antepasada en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado con el proyecto actual de reforma para garantizar que los puntos que demanda la sociedad en materia de financiamiento de campaña, de tope de gasto, de informe de gasto, la fiscalía electoral, eso ya se incluyó. Porque los debates sería interesante. Los debates creo que se mantienen incluidos. No recuerdo si quitaron la obligatoriedad, pero me imagino que no están preparados ninguno. pero sí estaban incluidos en el último proyecto. Hemos intentado o hemos forzado con el tema de la paridad, pero aparentemente esa parte se va a caer. E incluso la Junta hizo una contrapropuesta de que se aprobara efectiva al año 2028. Sin embargo, se mantuvo el tema de la cuota de género de 40-60 y así nos vamos. Pero sí tuvimos avances, por ejemplo, en materia de definir los plazos de campaña. Hubo un avance importante en materia de incluir los principios rectores del régimen electoral, que es determinante para que la Junta pueda establecer reglamentaciones, porque a veces se ponen disposiciones, pero cuando tú intentas aplicar o garantizar el debido proceso no puedes porque no está clara. Ahora, por ejemplo, en la modificación que se sometió a la ley de régimen electoral, establece claramente sanciones, de las sanciones establecidas que ya contenía la ley,
sanciones nuevas en materia de no informe de los gastos de campaña. Ahora sí establece sanciones y ahora establece disposiciones claras de quién debe aplicar esas sanciones. Y ahora sí a la Junta le va a permitir en un plazo corto, inmediatamente se publica la ley, establecer un reglamento de aplicación de estas sanciones. Ahora sí ella lo va a poder hacer. Obviamente no tuvimos la reducción del tope de gastos, esa parte hasta el momento no ha sido incluida en la ley, y también tuvimos la conformación de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Ya en esta ley está ya estructurada y tiene una mayor tipificación de acciones y una mayor definición de las responsabilidades que van a tener en el marco de la fiscalización de estos delitos que puedan ocurrir tanto en las elecciones mismas como en los periodos de campaña, cómo deben canalizarse, quién es que debe administrarlo, cuándo son administrativos, cuándo son penales. Ya tiene una definición bastante clara. Entonces nosotros sí hemos avanzado en el marco de esta legislación, aunque no es la legislación que queremos, pero es una legislación que es mucho más avanzada y que incluye incluso muchos de esos aspectos que tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal del Superior Electoral fueron declarados ilegales o inconstitucionales. Ya en esta ley estos fueron subsanados y fueron corregidos. O sea que tenemos un avance también en ese sentido. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos vigilantes primero en eso, y segundo, ya en la parte de aplicación ya estamos trabajando lo que es la estructura de lo que es el plan de observación electoral para estas elecciones 2020, que inicia con el periodo de la precampaña, y prontamente vamos a lanzar una aplicación, un aplicativo que se llama Cuenta con tu voto, que ya lo usamos en las elecciones pasadas, pero ahora va a tener una dimensión desde el periodo de la precampaña, donde cada ciudadano podrá reportar las incidencias en el marco de un listado de posibles incidencias que se consideran delitos electorales en el marco de la campaña, como uso de recursos públicos, uso de bienes públicos, cualquier denuncia que ellos pretendan o entiendan que está incorrecta, pueden denunciarla mediante esa plataforma, tomando una foto, un video, cargándola a la plataforma, indicando la localidad donde ocurrió o mandando una ubicación, y eso va a ser incluido en los informes que nosotros haremos públicos, informes previos y posterior a los procesos, y que también van a ser suministrados a la Junta Central Electoral. Mira, yo soy de lo que pienso y de lo que creo que participación ciudadana debe mantenerse y preservarse como ese espacio de intercambio y debate de ideas. Y un observador. Y observador. Eso es lo que yo pienso. Mire, en ese comentario quiero aprovechar rápidamente y a raíz de un comentario que hacía el distinguido Marino. Sí. De que, bueno, y Lorena también, de que muchas personas de la sociedad civil y de participación ciudadana pasaron al gobierno en esta gestión, y que eso se entendió en la sociedad como un descrédito. Deja mucho que decir. Sí. Primero mencionar que eso no ocurrió en este gobierno, ocurre constantemente en otros gobiernos. Pero se vio más ahora, por el tema de la Plaza de la Bandera, que tuvo y mucho la marcha impacto. Verde. Y todo sí, pero lo que le digo que es una percepción, porque por ejemplo tuvimos en participación ciudadana Antonio Isaconde, fue ministro de Energía y Minas, fue fundador de Participación Ciudadana y coordinador. Tuvimos Ramón Tejado Holguín, trabajó en el gobierno de Danilo Medina, Isidoro Santana, también eran de Participación Ciudadana, y así usted puede mencionar un montón de personas que normalmente los partidos políticos, porque tienen un descrédito constante, tratan de recuperar ese descrédito buscando perfiles que les restauren ese descrédito un poco, ¿no? Y lo buscan en esas instituciones que normalmente muestran mayores niveles de transparencia. Nos pasa a nosotros, pero pasa en otras instituciones, y eso más que, tiene una afectación, porque a veces mucha gente dice, Participación Ciudadana ahora tiene tanta gente del gobierno y controla, pero es falso. Cada vez que nos retiran esos perfiles, nosotros nos debilitamos porque nos quitan activos importantes. Se han caído muchos templos. ¿Templos de? Templos. Cuando yo digo templos santos, han caído muchos, que uno ya te sabe, para mí eran personas es que yo creo que se le está dando un enfoque errado. No, pero no tanto de participación ciudadana, sino de movimientos sociales. Sí, o sea, que usted va a Luperón, a usted marchar y vociferar y tal cosa, y después usted sale con un cargo público. Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Cómo que no? No, le explico. Porque primero,
pertenecer o trabajar en el Estado no es un derecho que tiene todo dominicano. Pero usted no puede criticar lo que está mal hecho y después colaborar tal vez. Una forma de adecentar el quehacer político. Porque es que si se hace por eso, si entendemos que se hizo por eso, que yo fui a marchar con el objetivo de, entonces yo pudiera decir que sí, pero estamos hablando que son profesionales calificados en el área en la que fueron designados y que están haciendo un trabajo que la sociedad ha reconocido, que internacionalmente está reconocido. O sea que fue una ganancia del pueblo dominicano que un profesional de esa categoría haya entrado al tren gubernamental. O sea, ha sido... Pero no va a denunciar lo que está pasando en el tren gubernamental porque es parte de eso. No, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de Carlos Pimentel. Carlos Pimentel ha sido, tanto de este gobierno como de gobierno pasado, un instrumento de información para el Ministerio Público en materia de delitos que se cometieron en gestiones, por mencionarle algunas, como la de Roberto Fulcar en educación, como la de el Impostón, tanto Carlos Pimentel como la unidad de análisis financiero, presentó como la del PROPEC con el señor Neney Cabrera. O sea, han sido instrumentos de apoyo y de denuncia. En el mismo Ministerio de Educación, todos esos contratos que se cancelaron fueron expedientes que se sometieron y que surgieron de la Dirección de Compras y Contrataciones. O sea, que se sigue haciendo desde otro ámbito. Yo sé brevemente, pero 2 segundos. No te puedo dejar ir sin preguntarte, ¿esta justicia es independiente o tiene villanos favoritos? El Ministerio Público, en el marco de la justicia, yo entiendo que es independiente. ¿Sí? ¿No tiene villanos favoritos? No lo visualizo así. Ok, bueno, Joseph, gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que falta tiempo para seguir contigo tratando otros temas y ojalá podamos tenerte nuevamente aquí. Yo espero también que me inviten. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.